Empezamos viendo un problema aplicado a este tipo de movimiento. Está llegando Luis Ceballos. Entonces decimos primer problema. Un objeto efectúa 75 vueltas en 45 segundos. Con MCU. MCU. Está llegando tarde. Se dedicó, me parece. No, se le fue el internet. Fue. Cada vuelta tiene un diámetro de 40 centímetros. Calcular será A. Radio del círculo. Que describe. Literal B. El periodo. Literal C. La frecuencia. Literal D. La velocidad angular. Literal E. La velocidad lineal o tangencial. Literal F. La aceleración centrípeta. Y literal G. El ángulo radianes. El ángulo en radianes y en grados. Cuando ha transcurrido 0,3 segundos. 0,3 segundos. Bueno, tenemos allí el primer problema de entrenamiento. Entonces vamos con los datos, como de costumbre. Datos. ¿Qué datos tengo? 75 vueltas, eso es número de vueltas. Vamos a ponerlo acá como N. 75 vueltas que también se le llaman revoluciones. Revoluciones o vueltas es lo mismo. Tiempo. 45 segundos. Diámetro. La letra D mayúscula. Es 40 centímetros. Lo colocamos en metros, sería 0,4 metros.
Bueno, ¿qué más tengo? Hay un tiempo, otro tiempo. Le ponemos tiempo prima, 0,3 segundos. Bueno, no hay más datos. Esos serían los valores que se extraen del texto. Veamos una figura. Recuerde movimiento circular, entonces un círculo. Vamos a suponer que ese sea el círculo. En el círculo señale siempre el centro. Y luego, pues, ubique el objeto que está girando. Por ejemplo, este es el objeto que tiene una dirección. Con un vector se lo marca la dirección que viaja. Eso sería la velocidad lineal, ¿no? Esto sería la velocidad lineal. Esta línea que une el centro con el cuerpo, eso se llama radio. Y el vector que está dirigido hacia el centro, este vector que está dirigido hacia el centro, eso se llama aceleración centrípeta. Bien. Entonces, se entiende que este cuerpo está girando en este sentido, ¿no? Está girando así. Bueno, la idea es esa. Entonces, esa sería la figura. Vamos a los cálculos. Ponemos por acá cálculos. Y lo vamos a ir haciendo de acuerdo al orden. La dice radio del círculo. El radio del círculo es la letra R y siempre sale de dividir el diámetro, se lo divide para 2. O sea, 0,4 metros lo dividimos para 2. Eso nos da entonces 0,2 metros. Es decir, que el radio es la mitad del diámetro. Eso nos enseñaron desde la escuelita, ¿no? Cuando hablamos del círculo. Ya, tengo la primera respuesta. Literal B. El periodo. El periodo se lo simboliza con una letra T mayúscula.
y se lo obtiene dividiendo el tiempo, que esté en minúscula, sobre el número de vueltas o revoluciones. Sería 75 revoluciones. Revoluciones, ponemos bien esto. Todo sobre el número. Ah, no, puse al revés. Arriba es el tiempo, no revoluciones. Nadie dice nada. El tiempo primero arriba. 45 segundos dividido para 75 revoluciones. Ahí está correcto, ¿no? Tiempo para número de revoluciones. Puede simplificar o directamente dividir. Eso le da 0,6 segundos sobre revoluciones. Así quedaría. Bien, pero normalmente se suprime la palabra revolución y solo se deja 0,6 segundos. Se suprime la palabra revolución. ¿Por qué se suprime? Seguramente preguntarán. Porque cuando hablamos de periodo, se refiere al tiempo solo de una revolución. No hay necesidad de escribir sobre revolución cuando se refiere al tiempo de una revolución o de una vuelta. Por ejemplo, el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta en el movimiento de rotación es 24 horas. Entonces, no se va a escribir 24 horas sobre vuelta. No, solo se dice 24 horas el tiempo de una vuelta. Bueno, es una forma de expresión, ¿no? Tenemos el periodo. Esto corresponde al literal B, ¿no? Creo que le borré. Me parece que escribí. Vuelvo a escribir. El periodo. Así debe quedar, ¿no? Literal B, el periodo. Bueno, vamos al literal C. Literal C dice la frecuencia. Entonces, la frecuencia se simboliza con la letra F. Y una forma de calcular es dividir número de vueltas para el tiempo. O sea, la fórmula queda contraria al periodo, ¿no? Número de vueltas. ¿Cuánto era el número de vueltas? 75. 75 revoluciones sobre el tiempo que corresponde a 45 segundos. Entonces aquí me va a quedar
75 dividido para 45, 1,6, pero el 6 es periódico, quedaría revoluciones sobre segundos. Bueno, esa es la respuesta que sale. Se puede suprimir la palabra revolución y quedaría 1,6, 1 sobre segundo. Y ese 1 sobre segundo significa revolución o ciclo por segundo. El 6 es periódico. Se puede escribir 1,6 segundo. Se puede poner la palabra segundo elevado a la menos 1. Segundo a la menos 1, ¿no? Volvemos a ponerlo bien. Menos 1. Y esa expresión recibe el nombre en física de hertz. Esto es hertz. Si han escuchado esa palabra, ¿no? De frecuencia en hertz. Hay kilohertz, megahertz, cuando se habla de frecuencia. Entonces, simbólicamente, cuando hablamos de hertz, se pone solo la letra H y la Z. Entonces, leemos 1,6 hertz. Cuando hablamos de frecuencia. Observe paso a paso cómo es que llegamos a hertz. Bien, vamos con el literal D. Literal D. ¿Qué nos dice el literal D? Vamos a revisar. La velocidad angular. La velocidad angular. La velocidad angular se simboliza con la letra W. Y este equivale a la fórmula 2pi dividido para el periodo. Es la T mayúscula. Es la fórmula. O sea, sería 2 por el valor de pi, que es 3,1416, ¿no? Estos son radianes. Cuando ves solo el pi, es radianes. Se pronuncia o se escribe RAD. Sobre el periodo. El periodo salió 0,6 segundos, ¿no? Bueno, y aquí voy a tener ya una respuesta. 2 multiplicado por pi dividido para 0,6. Me da 10,47. 10,47. Y me queda radianes, RAD, sobre segundos. Esa es correcta la expresión. Cuando vea usted así, radianes sobre segundo, se refiere
a la velocidad angular. Entonces tengo la velocidad angular. Vamos al siguiente, literal E. En el literal E, veamos que nos piden la velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal o tangencial. En este caso, pues, sería la V igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Bien, la velocidad angular es 10,47. 10,47 radianes sobre segundos. Esto voy a multiplicar por el radio. El radio es 0,2 metros. 0,2 metros. Bueno, debo multiplicar esas dos cosas. 10,47 por 0,2 me da 2,094. Y queda radianes por metro. Se suprime la palabra radian y queda solo metro sobre segundo. Porque las velocidades se miden así, metros por segundo, kilómetros por hora. Entonces se suprime la palabra radian. Y quedaría solo metro por segundo. Bien, vamos al siguiente literal, literal F. Veamos qué dice el literal F. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta. Para este caso, pues, hay tres fórmulas que ya vimos anteriormente en las diapositivas. Una de ellas dice aceleración centrípeta igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Es decir, 10,47 radianes sobre segundo elevado al cuadrado por el radio, que es 0,2 metros. Entonces aquí va a salir la aceleración centrípeta. Hay que elevar 10,47 al cuadrado y multiplicar por 0,2. Me da 21,92. Y aquí va a quedar metros sobre segundos cuadrados.
Se suprime asimismo la palabra radián. Y queda la unidad de aceleración que ya conocemos, es metros sobre segundos cuadrados. Muy bien. Entonces tenemos hasta ahí literal F. Creo que falta otro literal. Literal G. A ver, revisamos G, sí. El ángulo en radianes y en grados cuando ha transcurrido 0,3 segundos. Entonces, el ángulo 0,3 segundos. Bien, para hallar el ángulo se aplica la fórmula θ igual a velocidad angular por el tiempo. En este caso, el tiempo prima, que es el que está señalado en los datos. La velocidad angular es pues 10,47 radianes sobre segundo por el tiempo de 0,3 segundos. Se eliminan los segundos y me queda que el ángulo de 10,47 por 0,3 es 3,141 radianes. Ya, este es el ángulo en radianes. Que es un valor que nos están pidiendo en radianes. Ahora, para llevar a grados, hay que hacer una conversión. Lo que hacemos es multiplicar 3,141 radianes. Lo multiplicamos por 180 grados que equivale a pi radianes. Entonces se elimina el radián y va a quedar grados. Entonces 3,141 dividimos para el valor de pi, que es 3, 14 y 16. Y multiplicamos por 180 sería, ¿no? Nos da 179 96, 97 sería grados. Casi 180 grados. Ahí tenemos entonces la respuesta del ángulo en grados. Primero se lo saca en radianes y luego se convierte a grados. De esta manera, pues, hemos llegado al final de este primer ejercicio, ¿no? Que es un ejercicio combo porque tenía algunos literales.
Muy bien. Veamos el segundo ejercicio. Segundo ejercicio dice hallar la velocidad angular del segundero de un reloj de manecillas. De manecillas. Es todo lo que nos dice. Hallar la velocidad angular del segundero de un reloj de manecillas. No nos dan ningún dato porque sabemos los datos. Vamos a ver. Pensemos en un reloj. ¿Alguno tiene un reloj por ahí? De manecillas. O sea, que tenga 3 agujas. Horaria, minutera y segundera. Nos están preguntando del segundero. Entonces queremos saber el periodo de este segundero. El periodo es el tiempo en dar una vuelta. Emplea 1 minuto. Y esto es 60 segundos. Ese es el periodo. ¿Correcto? Y nos preguntan pues la velocidad angular. Hasta ahí, ¿alguna inquietud? A ver, figura. Hay que dibujar un reloj. Un reloj. Entonces hay 3 agujitas. Vamos a suponer un reloj, una aguja, otra aguja un poquito más larga, y hay una aguja más finita, que es la que anda más rápido. Podría decirse así, ¿verdad? Entonces, ten en cuenta que cada agujita de eso tiene un nombre. Entonces aquí es las 12, aquí las 6, las 3, las 9. Por aquí están las otras líneas. 4 y 5 por acá. 8, 7 y 8, 10 y 11. Ahí tenemos el reloj. Entonces estamos hablando del segundero. Ah, lo puse con mayúscula, minúscula. ¿Cuál es el segundero? Estamos hablando de esta aguja. De ese es exclusivamente que estoy hablando. Bien. Ahí está la figura. Vamos ahora a los cálculos.
Cálculos, vamos a ver. Velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, es la fórmula. Entonces queda 2 por el valor de pi, 3,1416, que es el valor de pi, pero estos son radianes. Dividido para el periodo, que es 60 segundos. Es el tiempo de dar una vuelta, eso se llama periodo. Bien, entonces sería 2 por el valor de pi dividido para 60. Me da 0. 0,1047 radianes por segundo. Radianes sobre segundos. Y ahí tenemos la respuesta solicitada. Entonces a veces no hay necesidad que nos digan los datos porque se supone que ya los conocemos. No hay ningún valor en el texto, pero sabemos lo que es un reloj. Ahí está los cálculos. Bien. Puede darse también el caso de la Tierra. Nos pueden preguntar, por ejemplo, vamos a poner acá 3. Calcular la frecuencia en la rotación de la Tierra. No dice nada más eso, calcular la frecuencia en la rotación de la Tierra. No hay ningún dato, pero hay que poner datos. Entonces hay algunas cosas que debemos saber como cultura general. Asimismo, tenemos que colocar el periodo en la rotación de la Tierra es 24 horas. ...24 horas... si cada hora tiene 3.600 segundos... nos da 86.400 segundos. Y nos están preguntando la frecuencia. Entonces hace el dibujo. O sea, la figura. Con mayúscula. La Tierra. Entonces se supone que esta es la Tierra. Tiene sus
sus polos. Y esto está girando, ¿no? Está girando. Voy a poner por acá. Rotación de la Tierra. Vienen los cálculos. Voy a dar las indicaciones porque estamos con el borde del tiempo. La frecuencia puede ser determinada dividiendo una revolución para el periodo. Se queda 1 dividido para 86.400 segundos. Divida 1 para 86.400 y tiene la frecuencia. Bueno, le da 0,4 ceros 11.57. Y esto sería hertz. Ya, se lo puede llevar a notación científica, pero lo dejamos ahí. Esa sería la frecuencia en la rotación de la Tierra. Muy bien. Quedamos por ahí para continuar en la clase siguiente.